La humanidad está dolida de ver el odio, la intolerancia, cómo lleva a cometer crímenes, cómo lleva a seres humanos a descalificar de manera generalizada al que es distinto, al que cree una cosa diferente a la que yo creo. Y hemos visto cómo los yihadistas califican de infieles a todos los que no son islámicos, a todos los que no son musulmanes. Eso es una minoría, ¿eh? La mayoría de los musulmanes son gente que tienen sus creencias y son gente buena. Son pequeñísimos grupos de extremistas. Entonces, los demás son infieles y hay que matarlos. Y los ultraconservadores, los neonazis y todas estas cosas, a los pacifistas hay que matarlos. Y por eso hemos invitado al doctor Luis Vergés, psicólogo, para que nos ayude a entender estas cosas. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo es que Adolfo Hitler hace un proyecto político basado en el odio, en decirle a los alemanes, todos nuestros problemas son culpa de los judíos, y todo un pueblo lo sigue al desastre que fue, porque ese también prometió hacer grande a su país y terminó derrotado, pero con más de 6 millones de judíos asesinados y millones de alemanes que perdieron la vida en la guerra. ¿Cómo un pueblo que no es de baja escolaridad como ese siguió? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los mecanismos mentales que llevan a que alguien tenga éxito difundiendo el odio? Lo primero que ahí había mucha coherencia. Adolfo Hitler era un líder patológico en una sociedad enferma. Los enfermos siguen a los enfermos. Y se usaron 3 mecanismos fundamentales. Primero, el estereotipo, que es el primer peldaño para fomentar la hostilidad en los exogrupos y en los endogrupos. El endogrupo es el que está dentro, el que convive con nosotros, y el exogrupo es el que está afuera, hacia el cual yo también conformo una actitud de rechazo y negativa. Pues se utilizaron los 3 mecanismos de promoción de odio y hostilidad. Primero, el estereotipo, que no es más que categorizar a las personas en función de ciertos atributos o cualidades supuestamente negativas. Luego viene entonces el prejuicio, que se funda sobre el estereotipo, que es una actitud negativa que trae desprecio, derogación, conductas violentas, apoyándome en esa categorización que ya yo hice en el estereotipo. Y tercero, entonces viene la discriminación, que es expropiar a las personas de una serie de derechos y crear en la población la idea normalizadora de que esa población merece ser violentada, de que esa población merece ser castigada. En ese contexto de enfermedad, de patología, hay que tomar en cuenta que la sociedad alemana se encontraba en una efervescencia y en un clima de mucha incertidumbre y sobre todo con mucho odio acumulado por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Exacto. Frustrada. Frustrada. De ahí que cuando viene un líder patológico que además tiene una personalidad autoritaria, los niveles de incertidumbre que tiene la población, pues activan lo que se llama una idea fantasiosa de que va a tener un control. Ese líder patológico, con un buen discurso, porque eso hay que reconocérselo a Hitler, Hitler era excelente orador, y ofertó precisamente esa certidumbre que la población necesitaba. Y obviamente con todos estos mecanismos que están de fondo, ya discriminación, estereotipos y la parte del prejuicio, identificaron a la población judía como el chivo expiatorio. Ustedes van a notar que cada vez que se fomenta el odio, bien sea a nivel de endogrupo o exogrupo, hay una población que se identifica como el chivo expiatorio, que es una población que aparentemente es la culpable de todo lo malo que a mí me pasa. Sí. Y es precisamente ahí donde se da una activación emocional
mientras más se incentiva la reactividad emocional negativa, disminuye más también la capacidad racional. Fíjense que mientras más usted exacerba el odio, más se reactiva esa parte primitiva del cerebro y más disminuye la capacidad racional para usted cuestionar eso que le están diciendo. Por eso muchos alemanes, cuando ya se vieron inmersos en la Segunda Guerra Mundial, dijeron: no se engañaron. Esto no fue lo que a nosotros se nos dijo. Y son muchas las personas que después de ser arrastradas por esa ola emocional, cuando se dan cuenta de la realidad y reaccionan, entonces descubren que todo eso que se ha hecho como trabajo plataforma, prejuicio, estereotipo y discriminación, entonces comienza a operar. Es bueno informar que hay varias teorías que es interesante que a lo largo de la conversación la iremos profundizando conforme la pregunta de ustedes. Una es la llamada teoría de la deprivación relativa. O sea, estos grupos, que es lo que pasa, por ejemplo, con el Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Ustedes saben que el Ku Klux Klan surge en el contexto de la Guerra de Secesión norteamericana, y antes de la Guerra de Secesión existía la esclavitud y el prejuicio racial estaba por todo lo alto. Bueno, por eso fue la guerra. Por eso fue la guerra. Entonces, cuando se reivindican los derechos de los negros y se omite la esclavitud, estas personas, por eso se llama la teoría de la deprivación relativa, se ven obligados a renunciar a la organización, pero nunca renunciaron a sus ideas. ¿Y cuáles eran las ideas? Bueno, nosotros fuimos deprivados injustamente de algo que nos merecemos, que es dominar a esta gente. Que es tener esclavos. Es tener esclavos. Sí. Entonces, fíjense ustedes cómo esta gente, luego que son perseguidos, en el siglo XX, se reorganizan de nuevo y logran obtener una matrícula de 5 millones de integrantes, después de haber sido desarticulados. Y luego son perseguidos otra vez, y fíjate ahora cómo están resurgiendo, porque en verdad nunca han desaparecido. Esa era la pregunta, o sea, estamos en una época actual, moderna, donde se supone que se promueve la diversidad, estamos en una época donde se promueve la globalización, y en todos los sentidos, no solamente la del comercio, la gente transita y se mueve de un lado a otro, hay migración e inmigración. ¿Cómo es posible que resurjan ideas como la de el Ku Klux Klan y el tema de la supremacía de la raza blanca sobre la negra, o que sigamos viendo episodios como lo de Barcelona, donde un grupo de personas es capaz de inmolarse o de atacar a civiles por hacer prevalecer sus propias ideas? Sí, por eso los actos terroristas, hay tantas formas de terrorismo. No hay un solo terrorismo. Una cosa es el terrorismo de izquierda, otro es el terrorismo de derecha, otro es el terrorismo islámico. Y cuando uno trata de analizar y ver el terrorismo a partir de una sola conceptualización, entonces nos perdemos. Por ejemplo, por poner un caso, el terrorismo islámico. ¿Qué pasa con el terrorismo islámico? Señores, el terrorismo islámico es el más difícil de descifrar. Y para el único terrorismo que no ha habido forma de usted elaborar un catálogo. No hay catálogo. O sea, para prevenir ese tipo de terrorismo. Porque es un terrorismo que no necesariamente se alimenta de una causa política. Es un terrorismo que además de causas políticas está alimentado por un tema ideológico de dogmatismo, como usted decía, la declaración de la yihad. Pero señores, la yihad, que es la guerra santa, no fueron los islámicos los primeros que la hicieron. ¿Las cruzadas? Fueron las cruzadas los primeros que declararon ese tipo de guerra. Sí. Entonces, fíjate que es un asunto histórico, porque las ideologías lo que hacen es que se reciclan y dependiendo de las circunstancias se activan o se reactivan. Por eso que tú decías es tan fundamental. Mantener ese contexto de promover la integración, el acercamiento, fomentar la empatía hacia las diferencias, el respeto a las diferencias, la tolerancia a las diferencias, hasta que no sigamos consolidando esto, pues ideologías totalitarias como esa, el mismo nazismo que ustedes lo ven por ahí, que ya pasó porque no existen los nazis, eso es mentira, eso se recicla y viene entonces con otra vertiente, con otra modalidad.
La gente creía que cuando mataran a Osama Bin Laden ya iba a desaparecer Al Qaeda, pero ahora fíjate, ahora tenemos esta gente que son más complicados que Al Qaeda, Sí. el Estado Islámico. Sí. Entonces, ¿qué le dice eso a ustedes? Que hay un reciclaje. Hay una teoría, además de esto de la deprivación relativa, me han quitado algo que yo merezco tener, es lo que nosotros llamamos la ofensa justificatoria. Fíjense cómo los actos terroristas casi siempre encuentran una aparente justificación. Los que mataron a Mahatma Gandhi, Anwar el-Sadat y al-Sabin, dijeron, los matamos porque son unos traidores. Pero usted va un poquito más para atrás y Santana declaró traidor a Duarte. Y Duarte salvó la vida porque tuvo que irse. Entonces, lo que nosotros llamamos la ofensa justificatoria es un argumento que construyen estos grupos que tienen una ideología de blanco y negro. Nosotros le llamamos a esto pensamiento rígido convencional, que es lo que está presente en las figuras autoritarias, que por cierto, los autoritarios no son tan solo los gobernantes, los autoritarios son también la gran parte de la población que anhela por una figura autoritaria que los gobierne. Sí. Y esa gente tienen eso que nosotros llamamos pensamiento inflexible, pensamiento blanco y negro, tienen estereotipos, actitudes discriminatorias, tienen también lo que se llama la hipótesis frustración-agresión. No han logrado muchas cosas que quieren lograr y entienden que los culpables de que no han logrado eso son precisamente esos grupos que ellos designan como los grupos minoritarios. Entonces ahí está el entramado teórico que explica todos estos conflictos de los exogrupos y los endogrupos. Pero ¿cuánto de toda esta situación se puede justificar con la agresión de un lado hacia el otro? En el caso incluso del terrorismo, como se conoce hoy en día, del islámico, cuando vemos las bombas caer del lado de Occidente, tenemos reacciones como las que vimos esta semana, todavía se está investigando lo que ocurrió en España, nos sentimos más cercanos, pero no tenemos el mismo tipo de reacción cuando las bombas caen del otro lado. Cuando caen en Siria, cuando caen en los países que nosotros llamamos de Medio Oriente. ¿Cuánto de reacción a lo que se está sufriendo en esos países puede haber en las decisiones de estos individuos para conocer un poco su mentalidad, que llegan a los extremos de matar civiles que en ningún momento pusieron un arma en sus países? Sí, ahí hay dos cosas. Primero, el manejo político de la información. Nosotros sabemos que cuando hay la empatía es la capacidad para usted ser sensible hacia lo que le pasa a un ser humano. Fíjate cómo nosotros no nos enteramos mucho de la gravedad de lo que pasa cuando las bombas van de aquí para allá y viceversa. Eso es terrorismo también. Y eso es terrorismo también. Entonces aquí es clave el tema de la empatía. La empatía es muy sensible porque va muy condicionada a la información que tú tienes. Si la información que tú recibes, de ahí viene el famoso fenómeno de la ismalomofobia, que no es más que una actitud de estereotipar a una población. Yo recuerdo una vez que tuvimos una colombiofobia cuando el tema del tráfico de drogas, sí, y cómo maltrataban, por ejemplo, a los viajeros colombianos, cuando todo el mundo sabe que la mayor parte de la población colombiana no estaba vinculada en esa situación. Pero ¿qué pasó? Se permitieron los estereotipos. Cuando usted permite un estereotipo, entonces usted no va a neutralizar el prejuicio, ni mucho menos la discriminación, y obviamente el maltrato y la violencia. Es una cadena. Ahí entramos en un tema fundamental, que es precisamente generalizar. Es decir, el heredero de Hitler lo que hace es, por ejemplo, los marcianos son todos unos tales y unos cuales. Son cosas estúpidas que si alguien lo pensara un instante diría, no, eso no es verdad. Es decir, los seres humanos no son tabla de chocolate, que son todos iguales. Claro. Ni por raza, ni por... no, por nada. Entonces te dicen, los judíos son unos tales y unos cuales, los haitianos son unos tales y unos cuales, los liceístas son unos tales y unos cuales. En el fútbol se matan mucha gente. Entonces,
¿Cómo es ese mecanismo? ¿Cómo es que seres humanos que tienen un cerebro aceptan que le digan los zurdos son todo malos? ¿Cómo es eso? Que alguien pueda aceptar una cosa así. En el fondo hay una necesidad de aceptarlo en términos de organización mental. Fíjense que el ser humano se protege de una invasión y un bombardeo constante de muchos estímulos. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona para poder dominar el ambiente? Categoriza. Y al categorizar, por ejemplo, a mí me resulta más fácil decir los entrevistadores que decir Amelia, decir Uchi, decir Javier. O sea, comenzar a caracterizarlo a ustedes uno por uno resulta más incómodo que yo sencillamente decir los comunicadores del Telesistema Canal 11. Entonces, bajo esa premisa ya es un asunto neurológico. Ahora, ¿dónde entra lo psicosocial? Cuando nosotros aceptamos que solo lo emocional sea lo que funcione. Y los propagandistas saben muy bien de eso. Apelan a lo emocional, haciéndole a todo el mundo creer que estamos siendo amenazados. Cuando nos hacen sentir amenazados, ahí ya nos movilizamos emocionalmente y baja nuestra capacidad racional. Ya lo que viene ahí es una actitud de defensa. Ya nosotros nos dicen, los comunicadores del Canal 11 son antipatriotas. Sí, y merecen que los maten. Exacto. Como lo hicieron. Bueno, hay que matarlos. Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista de la seguridad psicosocial? Yo tengo que cuidarme de esa gente. Entonces, la reacción original de un ser humano es emocional, porque recuerden que la parte racional del cerebro es lo último. Okay. Primero llega lo emocional. Entonces ahí es donde viene la formación, el sentido crítico, ahí vienen los códigos morales que uno tiene. Eso va a ser la diferencia. ¿Hacia dónde tenemos que trabajar, doctor? Bueno, precisamente hacia donde no han trabajado los países islámicos, que han mantenido la población ignorante, bajo nivel educativo, bajo nivel de criticidad, ausencia de democracia. Entonces, como todos esos códigos están ausentes, esta gente no tiene filtro para poder neutralizar esos mensajes que invitan a la promoción del odio, la hostilidad. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. Pero eso lo podemos extrapolar hacia nuestra sociedad también, me imagino. Ahora, doctor, fíjese, ciertamente los que cometieron los atentados en Barcelona, una de las cosas que ha destacado la prensa española es que tenían bajo nivel de estudios, de escolaridad. Así es. Pero, fíjense, esos yihadistas le lanzan un vehículo a una multitud encima. Y en Estados Unidos, un neonazi le tira un vehículo encima a una multitud. Con gente que ha tenido mucho más oportunidad para estudiar, para capacitarse. Entonces, en contraposición con eso, allá en Estados Unidos, grupos se unen en contra de estos estereotipos excluyentes. Y en Barcelona fue un grupo de neonazis a aprovechar el atentado para pedir que saquen todos los musulmanes de España. Y los vecinos de la Rambla los sacaron, se van de aquí, dolidos todavía por la tragedia. Para llegar a ese estado de conciencia, ¿qué hace falta? Ese estado de conciencia está, porque ese estado de conciencia es una conquista de toda la sangre, de todo el luto, de todo el dolor. Lo que hay ahora es la amenaza de que eso no se revierta, sobre todo por el discurso de algunos líderes que incentivan ese tipo de práctica, que amenazan con enajenar todos esos derechos conquistados. Lo que hay que hacer es seguir promoviendo el tema de la criticidad, en primer lugar, el tema de la no discriminación, el tema de la tolerancia, el respeto a las ideas, el tema de la conceptualización de lo que es un sistema de valores
basado en elementos que tienen que ver con la cooperación, la solidaridad, la integración, la sensibilidad y el valor de la vida, independientemente de quién la amenace. Cuando esos códigos están presentes en la conciencia del ciudadano y ciudadana, en el discurso y en la práctica, pues las posibilidades se amortiguan notablemente de que eventos así sigan sucediendo. A nivel de medios de comunicación se pueden hacer cosas maravillosas. De hecho, a mí me ha gustado mucho la postura que han asumido los medios, criticando la postura de ciertos líderes que exacerban con su discurso este tipo de prácticas. Así que esas son algunas medidas que pueden coayudar. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Luis Vergés, psicólogo, por habernos ayudado a comprender un poquito este tema, con el que tenemos que trabajar también en nuestra sociedad, en esta sociedad dominicana.